Todos en algún momento hemos visto cosas que nos indignan, que generan dolor, que causan caos o que simplemente sabemos que se pueden hacer mejor. Así que cualquier cosa que suscite una mejora en todo lo anterior es algo por lo que merece la pena dar la vida. Es una guerra que vale la pena salir a luchar. Así pues, si en general los seres humanos están muriendo y la mayoría de ellos lo están haciendo en vano, pues si te vas a morir, entonces que mueras por algo que valga la pena. Con esto no estoy diciendo que si vas a salir a esta guerra de la que vamos a hablar en este episodio vas a morir físicamente, incluso ni siquiera vas a morir, es simplemente la actitud de darlo todo, todo lo que haga falta para poder lograr ese cambio que le hace falta al mundo, porque si a ti te llega la idea de hacer ese cambio es porque tú viniste a este mundo para hacerlo. Sabiendo esto y también reconociendo que la mayoría de las personas se mueren en vano y nadie lo recuerda, si a ti te interesa hacer ese cambio por el cual viniste al mundo y dejar una huella, algo que valga la pena, no solo para ti, no solo para las personas que conoces, sino para las futuras generaciones, quédate porque en este episodio vamos a revelar cómo hacerlo. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 354, momento en que se publica este episodio es el día lunes 12 de septiembre del año 2022. Y como todos los lunes tenemos nuestro episodio especial de energía de la semana, esta vez una energía que tiene que ver con salir a la guerra para cambiar al mundo, para hacer algo mejor, eliminar caos y todo lo demás sin dejarte vencer por tus enemigos, sino al contrario, tomar sus presos como tus presos. Es algo que ya vamos a revelar, pero sí te quiero avisar o sí te quiero advertir que si por algún motivo sientes que el hecho de que yo haya dicho energía de la semana ya sea una pérdida de tiempo en caso de que escuches este episodio en un día o en una semana que no sea ni el día ni la semana en que se publicó, no te vayas a ir. Quédate porque no es una pérdida de tiempo, al contrario, todos los conocimientos, todos los conceptos que vamos a hablar acá son cosas que son aplicables para cualquier momento de la vida y que pueden generar resultados iguales o similares en cualquier momento de la vida. Simplemente que esta semana en que se publica hay una ayuda cósmica, por decirlo así, en la cual se generan sincronicidades que hacen que las personas puedan trabajar esto de forma casi que automática. Obviamente igual toca meterle conciencia, pero a su vez si tú no estás en la semana ni en el día, pues si le metes conciencia también puedes generar esas sincronicidades y demás, solo que hay que hacer un esfuerzo extra. Ahora sí, vayamos a nuestra energía de la semana. Y te puedes preguntar, bueno, Jean-Pierre, ¿de dónde sale eso de energía de la semana? La respuesta es muy sencilla. Cada semana estudiamos una porción de la Torá diferente, la que haya respecto a la conciencia de Israel en este momento, y la que nos corresponde esta semana se llama Kitetz. La encuentras en la Torá, libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19. El nivel chat es cuando uno lee la Torá en el nivel literal, la lee tal cual, y siempre hacemos un resumen de ese nivel, aunque ya lo hemos dicho que una persona que únicamente se queda en este nivel, según Rabbi Shimon Bar Yochai, es un tonto, porque pues esa historia no está ahí más allá que para esconder el secreto que hay detrás y entender esa parte esotérica y metafísica. Pero bueno, ¿qué te puedes encontrar en el nivel chat si la lees literalmente? Aquí se hablan de 74 de los 613 preceptos que se encuentran en la Torá. Es una porción llena de preceptos. Entre ellos, cuando los soldados van a la guerra y encuentran cautiva a una mujer del enemigo que esté hermosa, entonces de cómo se le permite a este soldado tener una relación con ella y posteriormente ya volverla a su esposa, entonces hay un procedimiento para eso. Habla de los derechos de herencia del primogénito, de qué se hace con un hijo rebelde, de cómo se entierran los muertos, cómo devolver un objeto perdido, sacar a un ave de su nido para quitarle los huevos o los pichones, tener la responsabilidad de que tus construcciones no sean instrumentos para el ángel de la muerte, no hacer híbridos prohibidos entre plantas y animales, qué se hace con la violación, las acusaciones falsas de infidelidad a la esposa, con quienes está permitido casarse y con quienes no, los campamentos militares, las prohibiciones con los esclavos, los matrimonios leviráticos
y la quitada del zapato, bueno, entre otras más. O sea, es una porción llena de muchos preceptos que finaliza con la parte de recordarnos lo que Amalek nos hizo en el camino y que debemos acabar o destruir a Amalek, que es nuestro enemigo. Y si bien este no es el tema de lo que vamos a hablar en este episodio, sí quiero comentarlo porque seguramente haremos un episodio donde vayamos más a profundidad en los próximos días. Y es que aun si las personas no tuviesen el conocimiento metafísico profundo, el secreto detrás de todo lo que aparece en la Torá, esta es una de esas porciones que si las personas hicieran un mínimo de cuestionamiento, ya hubiesen desaparecido las religiones hace mucho tiempo. Porque la Torá llegó hace 3.500 años aproximadamente, hace alrededor de 2.000 años ya nos dieron el Zohar y hace como 500 años el Lari ya nos explicó a mayor profundidad lo que dice el Zohar. O sea que el Zohar es la explicación metafísica de la Torá, pero los escritos de Lari son una explicación aún más descriptiva de lo que aparece en el Zohar. Y si ya tenemos eso a nuestra disposición, ¿por qué siguen habiendo religiones? Yo te di un resumen de lo que te puedes encontrar, pero léelo con una conciencia o por lo menos con esa parte de cuestionar si lo que estoy leyendo aquí en realidad es así. Pero bueno, como te dije, es algo que hablaremos más en detalle en otro episodio porque vale la pena mencionar. Ya pasando a lo que nos interesa, vamos a hablar sobre salir a la guerra porque de hecho el primer versículo dice, cuando libres la guerra contra tus enemigos, Dios te dará la victoria sobre ellos de modo que tomarás cautivos. Aquí nos habla de salir a la guerra, aquí nos habla de unos enemigos y también nos habla de que vamos a tomar cautivos, no prisioneros, sino cautivos. ¿Y cómo así cautivos? Los prisioneros que tenían el enemigo. Como ya estaban prisioneros, pues yo no les estoy quitando la libertad porque si no serían hombres libres que aprisiono. Entonces yo tomo sus cautivos. Y también hay que mencionar que en la Torá hay dos tipos de guerras. Las obligatorias, las que Dios dice, bueno, Amalek es tu enemigo, todas las generaciones tú tienes que destruir a Amalek y no dejar rastro de él. Como también las opcionales, que incluso el rey tiene que pedirle permiso al Sanedrín, o sea, a los sabios, a los jueces, para poder atacar. Es una guerra que no es necesaria, que generalmente es como para expandir territorios, que también es un tema que vamos a hablar en un episodio posterior, pero no tanto a lo que dice históricamente, sino a lo que pasa hoy en día, que también es interesante. Pero en fin, el Laril respecto a salir a la guerra nos dice que salir a la guerra no es solo salir a pelear con otro pueblo. Salir a la guerra es una actitud que un ser humano tiene que tener frente a lo que tiene que cambiar en el mundo, que es lo que ya hemos mencionado un poco al principio, que tenemos que estar dispuestos a salir a la guerra, que significa dar la vida por eso. Y no necesariamente implica de que vayamos a morir, sino de que tenemos la actitud de dar todo de nosotros para hacer que las cosas pasen. Y el Ari también nos dice que salir a la guerra es cuando algo tiene que ser interrumpido, o sea, un modelo que causa dolor o crea caos en el mundo y tiene que ser reemplazado por un sistema mejor. Eso es salir a la guerra, identificar qué nos está haciendo bien en el mundo, qué injusticia hay, qué caos hay y hacer algo al respecto para cambiarlo y hacerlo mejor. Eso es salir a la guerra, cuando no solo lo identifico, sino hago algo para que cambie y que sea mejor. Por lo mismo, recordemos que el Ari nos habla de una actitud de salir a la guerra, o sea que las personas tienen que estar dispuestas a hacerlo, porque sin esa actitud o sin esa disposición de las personas, las mejoras no pueden ocurrir. Porque claro, todos podemos identificar las cosas que están mal. Por ejemplo, las personas se quejan de lo que está mal en su sociedad. Es que la corrupción, es que la inseguridad, es que no sé qué. Perfecto, lo identificaste. ¿Qué estás haciendo al respecto? Ah, no, nada, eso lo tiene que hacer el gobierno, eso lo tiene que hacer la policía. Yo pobrecito. Pero si tú estás en esa sociedad, tienes parte de la responsabilidad de que eso pase, aun si tú nunca has atracado, aun si tú nunca has sido corrupto, pero algo en ti existe o hay algo en ti que hace que tú seas afín a que esas situaciones estén en tu vida, así sea a nivel social. Entonces, revísate y obviamente ten la disposición de hacer algo al respecto para cambiarlo, porque la mayoría de las personas no tienen esa disposición, no tienen esa actitud y es una de las razones por las cuales el mundo no ha llegado todavía a la redención final. Pero ya vamos a eso, porque repito que tienes que estar dispuesto a dar tu vida si encontraste que puedes cambiar algo y romper algún paradigma. O sea, esa es la guerra que tienes que librar. Y si nos ponemos a analizar, es una guerra que inicia con nosotros mismos porque habrá una parte de nosotros que por la misma comodidad o por la misma reactividad no quiere hacerlo, porque generalmente estas guerras ni siquiera son para mí, son para mejorar la vida de otros. Y el cuerpo, si eso no le causa placer, pues va a poner resistencia. Otra cosa interesante que dice el Larí respecto a esto es, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no te preocupes porque el ser creador te lo va a entregar
a él en tus manos. Dos cosas interesantes de esto. La primera, el Ari asume de que van a haber enemigos, porque cada vez que tú te decides salir a la guerra para mejorar lo que sea en cualquier área, siempre se van a levantar enemigos. Y con enemigos no me refiero a personas o detractores, sino, por ejemplo, digamos que tú te das cuenta que todas las mañanas, después de salirte de duchar, pierdes mucho tiempo eligiendo ropa. Tú dices, estoy perdiendo mucho tiempo eligiendo ropa, debe haber alguna forma mejor de hacerla. Y te das cuenta que si dejas lista la ropa desde la noche anterior, al día siguiente después de ducharte no tienes que perder el tiempo eligiendo ropa. Pero claro, eso implica que tú la noche anterior tuviste que coger parte de tu tiempo para elegir esa ropa. Y la cuestión también aquí es que tú seguramente tienes ese tiempo que le vas a dedicar a elegir ropa destinado a otras actividades. Productivas o improductivas no sabemos, pero es algo que esas actividades ya están teniendo ese tiempo. Digamos que es una actividad improductiva, digamos que la persona se la pasa viendo televisión de noche. Pues claro, los enemigos que serían ese deseo de seguir viendo televisión de noche, la rutina o lo que sea, se van a oponer, van a decir, uy, no, pero entonces ya me voy a perder el programa. Empiezan a llegar esos pensamientos y esos son los enemigos. Y es bueno que aparezcan los enemigos porque los enemigos están ahí es para ser destruidos, ya que los enemigos tienen presos cautivos y esos presos que tienen los enemigos son lo que nos interesa. Ya vamos a ir revelando un poco, pero para que veas que la guerra no es necesariamente contra una persona, puede ser contra una situación, pueden ser contra tus pensamientos y esos son los enemigos que se van a levantar siempre que desees salir a la guerra para mejorar cualquier cosa. Incluso en estas cosas tan pequeñas y que parecen tontas como elegir la ropa de la noche anterior. Otra cosa interesante de lo que decía el Larí es que al principio decía, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, enemigos en plural, después dice, no te preocupes porque el ser creador te lo va a entregar a él en tus manos. Coge esa palabra enemigos en plural y ahora la vuelves singular y dice que te lo va a entregar a él en sus manos. Porque en el fondo el enemigo es uno solo. Pueden parecer múltiples, pero en el fondo es uno solo. Ahora sí vayamos a la parte de quitarle los prisioneros que tenía el enemigo. Porque el enemigo ya tenía un prisionero y cuando yo le gano la guerra al enemigo, ese prisionero ahora es mío. Entonces yo no estoy apresando a nadie porque no le estoy privando la libertad a nadie, sino que estoy tomando cautivos. Hay traducciones de la Biblia, de la Torá, que está mal y dicen tomarás prisioneros. Pero la traducción más correcta es capturarás cautivos. O sea, lo que dijimos, coger preso a los que ya están prisioneros. Porque ese enemigo que voy a combatir tiene unos presos, ¿no? Esos presos son los mitzotzot, o sea, las chispas de luz que ha ido acumulando ese enemigo, robándole a la gente, a las situaciones, a lo que sea, y están alimentando el mundo del caos. O sea que el mundo del caos tiene presos chispa de luz. Y la razón por la cual al principio hicimos tanto énfasis o hincapié de que era algo que generaba caos, que generaba dolor, que se podía mejorar, etc., es porque si no era mejor y si estaba generando caos y dolor, es porque sirve a los mundos del caos, sirve a la clipa, o sea, a la casca. Y el mundo del caos solo se alimenta o solo está vivo porque tiene esas chispas de luz que lo están alimentando. En el momento en que yo le quito esas chispas de luz, o sea, le quito sus prisioneros, el mundo del caos muere. Y ese problema, que era un problema en ese momento, deja de ser un problema. Por eso, cuando hablamos del Maratikun, o sea, del fin de la corrección, que es lo que las religiones llaman el final de los tiempos, eso solo ocurrirá cuando el mundo del caos deje de tener chispas de luz cautivas, porque si no tiene chispas de luz presas en sí, pues ya no tiene energía de la cual se alimente y ya no existiría el caos en el mundo. Entonces, prácticamente el trabajo de nosotros como humanidad es quitarle las chispas de luz que están atrapadas en el mundo del caos. Cuando ya le quitemos la última chispa, se acaba el caos. Y por eso podemos vivir en paz y demás. Por eso si uno lee el Tanakh, o sea, el libro de los profetas, todas las profecías apuntan a que va a haber paz en el mundo, a que las personas se van a amar, se van a querer y bueno, en fin, va a ser un periodo pacífico porque ya no va a haber caos. Y si no hay caos, pues ya no hay necesidad de estar peleando. Y como esto, ese objetivo, ese ideal es tan valioso, la persona, si realmente quiere que eso pase, o incluso si no piensa en el Maratikun, en la redención final, sino que piensa simplemente en ese pequeño cambio de, por ejemplo, si volvemos a lo de escoger la ropa, en ese cambio tiene que estar dispuesto a dar su vida, o sea, dar todo de sí para hacer que eso pase. Porque repetimos lo que dijimos ya al principio. Igual todos van a morir. Sé que ya existe tecnología para alargar la vida bastante, e incluso esa tecnología que ya existe es suficiente como para llegar a la redención final, porque se supone que la redención final pasa en el año 6000
y estamos en el 5782, ya casi el 5783. Y ya hay tecnología que podría llegar a permitir al ser humano vivir 200 o 300 años. Implica que ya una persona podría llegar al final de la redención que esté viva en esta generación. Sin embargo, es una tecnología que todavía no ha salido, que todavía no se ha probado y que seguramente cuando salga, no sé, en 5, 10, 15, 20 o 30 años, solo van a tener acceso a las personas que tengan mucho dinero. Y si entendemos que el 98% de la población es pobre, pobre en el sentido de que hay una dependencia, porque hay gente que se podría considerar clase media dentro de ese 98% y que vive mejor que todo el 50% restante, pero aún así es dependiente económicamente de algo. Entonces, esa sería como la definición de pobre. Este 98% de las personas no tendría posibilidad de acceder a esta tecnología y seguramente van a morir. O sea que en sí podríamos decir que la mayoría de las personas van a morir. No sé si sea tu deseo vivir más o reencarnar después, no lo sé. Pero si la mayoría de las personas van a morir en sí y la mayoría lo va a hacer en vano porque vienen a vivir una vida sin dejar huella y uno lo sabe porque a veces uno le pregunta a la gente, oye, dime el nombre de tus 4 bisabuelos. Y por lo general la gente no tiene respuesta a eso, ni siquiera se acuerdan de uno solo completo. Y es porque esa persona murió sin haber dejado una huella que valiese la pena recordar. Entonces, si igual vamos a morir, igual va a pasar esa muerte, que muramos haciendo algo que realmente valga la pena, que es cambiar este caos, eliminar este caos, eliminar el dolor que se está generando. Es más, la Torah dice que hace falta la actitud de salir a dar la vida por eso, y cuando uno tiene esa actitud, uno no va a morir, aunque se levanten los enemigos, porque dijimos que los enemigos se van a levantar sí o sí, pero con esta actitud o con este deseo verdadero, no hace falta morir. Es más, los enemigos se van a morir fácilmente. Y ya si lo vemos ya desde un punto de vista más de mercado, de competencia, de empresas y demás, cuando uno detecta esta guerra no es para crear una empresa y salir a competir con las demás, sino a crear una empresa que haga una disrupción en el mercado tal de que elimine lo anterior completamente. Entonces, cuando se creó el smartphone, antes del smartphone ya habían muchísimos teléfonos celulares, pero ninguno de esos está vivo hoy en día porque el smartphone fue la disrupción total. Acabó con todo lo anterior y trajo algo mucho mejor. Por eso es que uno tiene que salir a la guerra y estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Esa es como la premisa principal de uno salir a estas guerras. Y un maestro respecto a esto ponía un ejemplo con Uber, en el cual, bueno, el dueño de Uber o la persona que ideó Uber inicialmente, le llegó la idea porque sentía indignación de la forma en la cual funcionaba la industria de los taxis en ese momento. O sea, es como cuando, no sé, un turista va a un país extranjero y se sube a un taxi y le cobran una tarifa más alta de la que deberían cobrarle. O que uno va a una ciudad que no conoce y el taxista toma una ruta más larga para cobrarte, sí, lo justo, pero no era tan justo en el sentido de que no tomó la ruta más adecuada, sino que te puso a dar vueltas para cobrarte más. Entonces el tipo se sentía indignado por esto y se le ocurrió una idea de cómo mejorar eso que ya existía para que hubiese un sistema más justo. Obviamente Uber no es el Uber que conocemos hoy en día, sino que era algo diferente y con el paso del tiempo fue evolucionando a convertirse incluso en una plataforma que le genera sustento a la gente y por eso Uber es tan exitoso. Pero inicialmente era la lucha contra los taxistas y durante mucho tiempo Uber estuvo en pérdidas. Pero a Uber nunca le importó de que ya haya perdido miles de millones de dólares sin haber tenido ganancias ni siquiera, porque su objetivo era destruir esa parte indignante del mercado de los taxistas. No en sí destruir a los taxis, pero eliminar toda esa parte indignante de los taxis. Esa parte de que te cobran la tarifa que no es, de que te hacen coger por el camino más largo, todo eso, toda esa injusticia. Y como Uber salió en contra de eso, se levantaron los enemigos y nosotros vimos que en muchos países había grupos de taxistas, no todos los taxistas, grupos de taxistas que se levantaban y cogían a los carros que hacían Uber, les pegaban, los rompían, no sé, atacaban al conductor. Esos eran los enemigos que se habían levantado. Y solo se levantaron para que uno los destruya, porque en realidad esos taxistas que hicieron eso, ¿quién queda mal, Uber o los taxistas? Pues los taxistas. Y si uno se pone a mirar, los taxistas que se enojaron con Uber eran los que sí tenían modificado el aparato que medía el precio y cobraban más de lo que debería, eran los que llevaban a los turistas en rutas más largas, eran los que les cobraban más allá de los turistas una tarifa injustificada. Esos eran los taxistas que se levantaban y la inteligencia misma de que Uber quisiera salir a la guerra fue la que hizo que se levantaran esos enemigos. El taxista que era justo, el taxista que cobraba a sus pasajeros lo que era, en la justa medida,
Ese fue el único que no se fue a pelear contra Uber. Es más, no le interesaba, lo que le interesaba era hacer su trabajo, porque no todos los taxistas salieron y los que no salieron eran los que no cometían la injusticia. La razón por la cual estos enemigos se levantan es para que la persona que salió a la guerra los destruya. Y el enemigo, aunque no sea consciente de eso, desea ser destruido porque cada vez que ese taxista le cobró más a un turista, le cobró más, habiendo alterado la máquina que dice los precios, lo llevó por una ruta más larga de forma injusta simplemente para cobrarle más. Todas esas injusticias, todos esos males, lo que hacían era enviarle luz presa a los mundos del caos. Entonces, como ellos eran los que propiciaban eso, su consciente interno los hacía levantarse como enemigos para destruirlo y poder liberar todas las chispas de luz que ellos habían enviado al mundo del caos. De hecho, si revisamos en la porción de esta semana, hay una parte en la que se habla de que no tendrás en tus casas pesas falsas y no tendrás medidas falsas. O sea, nunca cobrarle a nadie más allá o menos de lo que debería ser y no darle a las personas más o menos de lo que debería ser. O sea, ser muy justo con eso. Cuando el taxista se iba en contra de este precepto, entendiendo de que los preceptos de la Torá no son mandamientos de Dios como lo dicen las religiones, sino que son herramientas que la persona se le otorgaron para que quitara o que le robara las luces al mundo del caos que ellos tenían presas. Para eso es que uno hace preceptos de la Torá, no para cumplir con Dios porque Diosito se pone bravo, sino para quitarle la luz a los mundos del caos, que ellos ya tenían presos y atrapados. Cuando una persona va en contra del precepto, o sea, es anti-precepto, anti-mitzvah, lo que hace es el efecto contrario, o sea, le saca luz a la gente, a la ciudad, a la sociedad, a lo que sea que tenga luz y se lo envía al mundo del caos, se lo envía a la clipa. Así que todos estos taxistas que operaban de forma injusta, que se la pasaban alimentando el mundo del caos, fueron los que se levantaron primero para que fueran destruidos primero. Porque hoy en día incluso los taxis utilizan aplicaciones que les obligan a tomar la ruta más corta, como por ejemplo Waze, y que le dicen a la persona de entrada cuál es la tarifa con esa ruta más corta. O sea que ya hay una justicia en este sistema. ¿Y quiénes fueron los afectados? Pues los que hacían las injusticias, porque ya no iban a ganar lo mismo que antes. Entonces era necesario que esa gente pereciera en esa guerra. No murieron físicamente, pero la injusticia que hacían murió. O sea que todo este cambio, toda esa disrupción que uno tiene que hacer, no es solo para crear algo nuevo, sino para recapturar esas chispas de luz que el mundo del caos tiene atrapadas. Y como dijimos, el enemigo se presenta, así sea de forma inconsciente sin saberlo, para que sea destruido, porque en el fondo sabe que esas chispas de luz que atrapó no se las ganó, no se las merece y por lo mismo quiere que lo destruyan y es el primero el que más ataca ávidamente. O sea, es como cuando tú estás en la guerra y mandan una primera línea a atacarte, pues esos son los enemigos que primero mueren. Y seguramente son los que estaban más deseosos de morir. No lo estoy viendo en un sentido literal, sino en un sentido metafísico. Están deseosos de morir porque son los que más luz atrapaban. Y al matarlos, pues se libera esa luz. Es como una inteligencia que funciona en el colectivo humano, de forma inconsciente. Y es algo que pasa aunque la persona no lo sepa racionalmente. Así no lo puede explicar, pero que le den esos arrebatos de atacar, es por eso. Y por eso es que decíamos que la falla que existe hoy en día respecto a esto de salir a la guerra es que a la gente le falta esa actitud o esa disposición de salir a la guerra, de dar su vida por cambiar algo. Es más, si hablamos de preceptos que uno tiene que diezmar todo lo que a uno le llega, dar un diezmo de todo lo que a uno le llega, si uno todos los días recibe 24 horas, se supondría que uno debería dar 2,4 horas de diezmo, o sea, utilizar ese tiempo, esas 2,4 horas del día, para hacer algo por los demás, que no sea en beneficio para mí, que no sea para mi beneficio ni mi placer corporal ni nada para mí, sino es para darle a los demás. Pero ¿cuántas personas, así no sea diario, semanalmente hacen 2,4 horas o 2 horas por alguien más? La mayoría no. Incluso los que hacen voluntariados, por ejemplo, solo lo hacen porque les dan un reconocimiento allá. O el que dona dinero es porque le van a reducir los impuestos. O sea que en realidad, aunque esté haciendo el acto bueno por los demás, hay una intención oculta que es egoísta. Entonces hay que evaluar mucho con qué intención hacemos las cosas. Ya para concluir, y esto es algo muy importante porque estamos en mes de Lul, o sea, mes de Virgo, ya se nos acerca Rosh Hashanah, el año nuevo de la humanidad, y Yom Kippur, el día del perdón, que en realidad es como un día tan alegre como Purim, si lo ponemos a ver desde un término semántico, pero son días muy importantes porque es donde tenemos acceso a una energía, en Rosh Hashanah, a la energía que vamos a tener durante todo el resto del año, y
en Yom Kippur a una energía que viene desde Binah, porque las 50 puertas desde Binah van a estar abiertas y podemos acceder a todo el sustento que nos quepa. O sea que este es un mes para abrirnos espacio y poder capturar la mayor cantidad de luz posible. Bueno, capturar no, tomar. Capturar es como si la apresáramos, entonces tomar la mayor cantidad de luz posible. Y como Elul o Virgo es el mes que está antes, es un mes que toca tomar con mucha conciencia. Y como ya nos quedan poquitos días, te voy a decir algo que está muy relacionado con lo que ya vimos, pero es para que lo tengas en cuenta en el resto de días, para que hagas ese trabajo con conciencia y llegues a Rosh Hashanah y a Yom Kippur súper fresco para que la mayor cantidad de luz te llegue a ti y que puedas hacer cosas maravillosas y grandiosas en el siguiente año. Es que esta semana o en estos días, antes de que llegue Yom Kippur, te decidas a consagrar una cantidad de tiempo de tu vida o una cantidad de recursos o cualquier cosa que tengas en este momento para hacer una disrupción en algo, algo que tú ya identificaste que debería hacerse diferente, pero que no sea para ti, sino que sea para el beneficio de otros. Entonces, eso que puedes consagrar puede ser listo. Yo tengo, en este momento me va a llegar un dinero, voy a dar el 10% como deberías hacerlo porque es un precepto del diezmo, para dárselo a una organización que pueda, que está trabajando en la lucha en contra de los niños que están siendo secuestrados, no sé, algo así. O que, por ejemplo, yo todos los días, según lo que me dice mi celular, estoy dedicando 4 horas a redes sociales, a Instagram, y son actividades que en realidad no me están llenando de ninguna manera, ni intelectual, ni emocional, ni personalmente, solo es dopamina, un placer egoísta. Entonces, por lo menos día de por medio no voy a ver Instagram, no voy a ver fotos, no voy a ver videos, no voy a escuchar música, para que ese tiempo que antes estaba dedicando en eso, lo pueda dedicar ahora a crear este proyecto que le va a cambiar la vida, por lo menos a una persona. O para darle clases a personas, digamos, si tú sabes inglés y sabes que hay personas que necesitan el inglés hoy en día, que para el trabajo, por lo que sea, que tú les des esa clase incluso gratuita, que no haya un deseo egoísta detrás de esa acción, sino que sea para los otros. Esa es una forma de consagrar y, como te digo, es una decisión que deberías tomar, porque si tú quieres una vida mejor, o sea, hacer un canal para que mejores cosas lleguen a tu vida, solo te van a llegar esas cosas mejores, llámese dinero, tiempo, relaciones, trabajo, lo que sea, si es para el beneficio de otras personas. Si es para tu único beneficio, créeme que es improbable que te llegue. Y si lo relacionamos con lo que ya hemos hablado hasta acá, es prácticamente decir cómo uno va a aceptar esa abstracción del beneficio corporal, o sea, lo que le quiere mi cuerpo, lo que quiere mi nefesh. Mi cuerpo y mi nefesh si quieren que yo esté las 4 horas diarias en Instagram viendo videos o escuchando música. Pero si yo doy eso, que le da placer a mi cuerpo, que le da placer a mi nefesh, o sea, el alma animal, y lo utilizo, el tiempo disponible, los recursos disponibles, para hacer algo que prácticamente sería que si en un momento de la historia alguien te va a recordar a ti tu nombre, lo que hiciste, que digan que este fue el tipo que dio su vida por X, o por Y, o por lo que sea que hiciste con ese tiempo, que ese sea el sello que tú dejes. Que por lo menos una persona te recuerde por eso que tú hiciste, que diste de tu tiempo, de tus recursos, de quién eres, para no alimentar un placer egoísta, sino para poder servir a los otros, para poder beneficiar a los otros. Y así vas a quedar y vas a ser recordado. Porque en general, al menos de que alguien haya estado dispuesto a dar su vida por algo que era importante, lógicamente, porque hay mucha gente que da su vida por el alcohol, por las drogas y demás, pero a esa gente nadie la recuerda. Estoy hablando de algo importante que beneficia a una persona o más, diferentes a la persona que hizo eso que causó el beneficio. En general, a menos de que alguien haya estado dispuesto a dar su vida por eso importante, hay muy pocas probabilidades de que alguien se acuerde de quién fue esa persona, ni siquiera los nietos. Si bien no todos vinimos aquí a ser héroes, a que nos recuerden por nuestras conquistas como Alejandro Magno, sí vinimos a hacer algo que cambie y mejore este mundo, a que nos acerque cada vez más a esa redención final. Identifícalo, no se trata de que te recuerden en los libros de historia y que todo el mundo sepa cuál es tu nombre, quizás no sea tu destino, ok, pero que por lo menos las pocas personas que sí fueron influidas por lo que tú hiciste, que solo por ellos valga la pena dar la vida. Y no puedes dar la vida si no destinas ni tiempo ni recursos para eso. Y ya tienes lo suficiente, solamente es que le quites un poquito a tu placer egoísta y los dispongas a eso que vale la pena. Por otro lado, como Elul, Virgo es el mes de la Teshuvah, o sea, del arrepentimiento, que sería más bien Tashub Hei, o sea, devolver la letra Hei, reconectar nuestra realidad física con los mundos superiores, es un momento preciso para encontrar un propósito. Las personas no tienen propósito y por eso no saben
¿cuál es la guerra que tienen que librar? Porque no hay un propósito, o sea, nadie va a salir a atacar a un enemigo sin saber por qué. Tiene que tener un porqué, tiene que tener un propósito de por qué va a atacar a ese enemigo. Eso puede ser más territorio, más riquezas, un motín de guerra, devolver una venganza, no sé, estoy hablando en un sentido literal, pero si tú no sabes por qué, no vas a ponerte a librar una guerra que seguramente no te va a beneficiar a ti, sino a otras personas distintas a ti. Y eso que nos va a acercar a la redención final no significa que eso esté en el futuro. Ese futuro, esa redención final ya está acá, porque son como dos mundos paralelos que existen o coexisten en un mismo tiempo, en un mismo lugar, en un mismo espacio. Solo que la persona que se logra sintonizar con esa redención final ya vive en la redención final. El que no vive en el mundo del caos. Por eso dos personas ante una misma situación, uno ve una oportunidad, una proactividad, mientras que el otro lo que ve es problemas, enfermedades, etc. Y la forma en la cual yo me sintonizo con esa redención final es haciendo lo que ya dijimos, poniéndome al servicio de beneficiar a otros. Por ejemplo, el podcast. Si fuese por mi placer egoísta, yo no grabaría esto, porque es algo que yo ya sé y que lo puedo aplicar en mi vida. Esto lo grabo es por ti, porque me pongo a tu servicio. No estoy cobrando ni un peso, aquí no estoy haciendo ni siquiera publicidad de nada ni de nadie. Simplemente me dedico únicamente a lo que sea para tu beneficio, que es darte la información lo más aplicable posible. Y así aplícalo en cualquier área de tu vida. Porque esto sí recuerdas y con esto ya cerramos definitivamente, muy rápido. Si tú eres un cuerpo, o sea, un nefesh, un alma animal, que está únicamente trabajando para buscar pan, o sea, solo hace las cosas si te dan dinero, solo hace las cosas si te da un beneficio a ti, seguirás el resto de tu vida buscando pan. Y cuando digo pan me refiero al dinero, a las relaciones sexuales, a lo que sea que tú quieras y que te dé placer egoísta únicamente a ti. Si solamente estás en busca de ese pan que solamente te alimente a ti, que sepas que buscar pan es difícil en este mundo y siempre lo va a ser. Por eso las personas más egoístas son las más pobres. ¿Y por qué pasa eso? Porque es la ley que le correspondió a Adán por el pecado que cometió. Recordemos que Adán era el Adán Kadmon, el hombre, el ser humano, la parte intelectual, y estaba la parte del Adán que era la serpiente, que era esa conciencia animal, el deseo únicamente de recibir para sí mismo. Cuando yo me quedo en el deseo y la conciencia de recibir únicamente para mí mismo, estoy en la ley de que voy a trabajar muy duro para conseguir mi pan. Sin embargo, cuando yo entro en esa conciencia intelectual, que generalmente está aquí es para darle a los demás, para destruir caos, o sea, lo que hemos hablado durante todo el episodio, para salir a la guerra y cambiar y mejorar el sistema. Cuando yo tengo esa conciencia de Adán Kadmon, de Atika Kadisha, del propósito que hay detrás de la creación, el pan que llega a mi vida va a ser Lejen Mina Shamaim, que eso traduce pan caído del cielo. Y lo único que yo tengo que hacer, ni siquiera es hacer, es desear estar en esta conciencia de contribuir a los demás. Por eso seguramente ves que hay gente que le llegan los negocios solo, que las cosas se alinean solo y le llegan las cosas solas, pero si uno se pone a analizar, son personas que verdaderamente tienen el deseo de beneficiar a otras personas, de que lo que sea que les llegue, lo comparten. Y ese es un mensaje muy importante ya cerrando para esto. Si tú te pones al servicio de los demás y dejas de ser tan animal, o sea, solamente conciencia de recibir para ti, en ese punto, créeme que en ese punto el pan deja de ser algo que tú buscas y se convierte en algo que te cae del cielo, que te llega fácil. Y esta semana vamos a tener esa posibilidad de detectar las guerras, de salir a las guerras, de ponernos a disposición de otros y de que el pan nos llegue facilito. Espero que la aproveches muchísimo y ya para irnos tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esta información debería llegarle a más personas para que más personas dejen de estar buscando pan y que les llegue facilito, compárteles esta información. Lo puedes hacer tú mismo con tu boca, crear tu contenido. Ni siquiera me menciones a mí, ni siquiera me des créditos ni a mí ni al podcast, perfecto, pero que le compartas esta información. Ahora, si deseas contribuir a este podcast, a que siga creciendo, a que llegue a más personas, entonces ahí sí pues, te diría que compartas el episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya saben esto de que el pan puede llegar fácilmente a sus vidas y dejaron de sufrir. Así que si tú eres así o deseas ser así, esta comunidad es para ti. Para unirte a la comunidad, muy fácil. Ve a la descripción de este episodio, vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso tal de que decidas no hacer parte de esta comunidad, no te preocupes, eso no significa que seas un egoísta, un animal, no. Al contrario, espero haberte contribuido muchísimo con lo que sea que yo haya dicho hasta este momento.
No me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que salgas a la guerra y que ganes siempre. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.